Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente. Hoy tenemos el Salmo 102, un salmo muy hermoso, la verdad, un salmo que nos lleva a orar y también nos inspira a confiar en el Señor. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, estamos delante de ti y queremos, por favor, ayúdanos. Queremos pedirte que nos ayudes a entender más y más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar, Jesús, en las Escrituras, para ser sabios, Jesús, para conocerte, para andar según tu voluntad, Señor. Te pedimos, por favor, danos tu gracia, Padre, para entender todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, vemos que este salmo tiene como título Oración de un afligido. Y más adelante dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Enseguida nos viene a la mente el ejemplo de Ana. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Samuel, angustiada porque no podía tener hijos, era estéril, tenía esposo, el esposo ya tenía la segunda mujer, la otra mujer tenía hijos y ella no podía quedar embarazada y derramaba su lamento delante del Señor, y vemos la gran misericordia de Dios que escuchó su oración y le concedió el hijo que ella tanto quería y después la bendijo con otros hijos más. Pues vemos aquí la oración de un angustiado. El autor del Salmo es desconocido. Muchos piensan que lo escribieron estando en el exilio allá en Babilonia, pues este Salmo menciona la reedificación de Sión, o sea, de Jerusalén y de todo Israel. Al leer el Salmo, recordamos también a Job, quien fue muy afligido, y recordamos que Dios dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Vemos que Dios, en su misericordia, sí nos permite pasar por aflicciones, pero su grande amor nos levanta de estas aflicciones, nos da la victoria en medio de las tribulaciones y aflicciones, angustias que podemos pasar en este mundo. Y en eso todo vemos la misericordia del Señor. Entonces comenzaremos con el versículo 1 y 2, que dice así: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Vamos a detenernos aquí, amados, porque hay unas cuantas cosas importantes que nos quiere decir el Señor. Un clamor de angustia. Vemos una súplica en la presencia del Señor. Hashem, Shema Bekoli. Dice una canción hebrea muy hermosa, dice, Señor, escucha mi voz. Y aquí el salmista dice, Jehová, escucha mi oración. Escuchar quiere decir escucha o oye inteligentemente, o sea, pon atención a lo que estoy diciendo. Atiéndeme, Señor. Entiende lo que te quiero decir. Es aguzar el oído, tomar en consideración. Es esa palabra, escúchame, es lo que quiere decir. Que el Señor ponga toda su voluntad para prestar atención a ese pobre angustiado que está orándole al Señor. Y nosotros sabemos que Dios, que sabe todo, escucha todo, todo lo ve, nunca deja de mirar con misericordia a los que están afligidos. No. Ahí donde hay angustia, ahí donde hay aflicción, ahí está el Señor, porque Él es fiel. Amén. Por eso sabemos que este pobre salmista en su angustia gritaba al Señor, Dios mío, escucha mi oración, pero podemos saber que por la gran misericordia de Dios, nuestras oraciones sí son escuchadas. Muchas veces David así también le rogaba a Dios, oye mi oración. Un ejemplo, Salmo 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. ¿Ven? Prácticamente las mismas palabras. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. También en el Salmo 86:6, David dice, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Y así, mis amados hermanos, cuando estamos en aflicciones, venimos a los pies del Señor y le pedimos, Señor, escucha mi oración. Y muchas veces, más que un pedido que Dios nos escuche, le pedimos, Señor, hazme oír tu voz. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, cuando Dios nos da una palabra, es cuando nuestra aflicción, como decir, pasa lo mínimo. Ya aún nuestro cuerpo, si está enfermo, pero Dios nos ha dicho algo, Dios nos ha exhortado con una palabra, como que hasta respirar se puede ligeramente. Pero Dios es fiel. Dice el salmista, no escondes de mí tu rostro.
Cualquier aflicción puede ser superada cuando Dios está presente, pero para un siervo de Dios no hay nada peor que no sentir a Dios cerca, ¿cierto? En el Salmo 69, 17 dice: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Podemos pasar por diferentes dificultades, problemas, situaciones, pero si Dios está con nosotros, tenemos la gran esperanza de que lo podemos superar todo. Amén. Por eso Él dice: no escondas de mí tu rostro. Inclusive cuando oramos, bueno, el Señor enseñó a los sacerdotes a orar por el pueblo y decía: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso quiere decir que es muy importante que el rostro de Dios esté vuelto hacia nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar, el rostro de nuestro Dios. Es interesante que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, fue lo que experimentó, como decir, la angustia más terrible que él experimentó fue cuando el Padre volteó su rostro de él y ya no quería mirarlo porque no veía a su Hijo amado, santo e irreprensible, sino que veía a cada uno de nosotros llenos con nuestros pecados. Y Dios con el pecado no tiene nada que ver. Él voltea su rostro del pecado porque Dios aborrece el pecado. Y como Jesús estaba llevando la carga del pecado de toda la humanidad, el Padre le dio la espalda y eso le dolía al Señor Jesús. Por eso el Señor clamó: Elí, Elí, lama sabactaní. O sea, Señor, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era la angustia peor que puede soportar un hijo de Dios. Pero el Señor sufrió todo esto para darnos hoy la esperanza de que de nosotros Dios nunca va a voltear su rostro, sino como un buen padre nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a llevar por el buen camino. Amén. Esta es la gran misericordia de Dios. Por eso cuando estamos angustiados, tenemos que doblar nuestras rodillas y tener la esperanza de que Dios nos escuchará y no se apartará de nosotros, porque Dios es fiel a su promesa. Él nos dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos ahora al versículo 3 al 7 del Salmo 102, que dice así: porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Qué vemos aquí? Una aflicción que tenía el salmista por su salud. Estaba enfermo, dice, ya no podía ni comer. Sus lágrimas eran el pan, su agua. Su piel se había pegado, estaba sufriendo alguna enfermedad. Su salud estaba muy inestable y eso le traía aflicción, así como nosotros. Podemos enfermarnos y eso nos puede traer mucha aflicción, pues así en esa condición estaba el salmista. Y él mismo, el salmista, le da razones a Dios de su aflicción y le cuenta al Señor lo que siente, le cuenta al Señor de sus heridas. Así, por ejemplo, se sentía Job cuando vino sobre él la sarna maligna que Dios le permitió al diablo tocar a Job. Él estaba enfermísimo y eso era una aflicción para él, porque aparte de haber sufrido la salud, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, todas las riquezas, todo en un día prácticamente, todo lo perdió. Y hasta la salud. Y para colmo también la esposa, como si fuera enemiga y no amiga, le dio un mal consejo, le dijo: maldice a Dios y muérete. La aflicción de Job era mucha. Y pues él también, como podemos ver si leemos el libro de Job, que él le expresaba al Señor su queja. Así como este salmista le está expresando al Señor su queja, lo que estaba sucediendo. Sabemos que en los tiempos de enfermedad, uno ya cree que los días se están acortando, los días de vida se le están acortando. Y pues así también Job decía: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro.
Lamentablemente todos, pues un día estaremos en el sepulcro, salvo que Dios nos arrebate en el día del arrebatamiento, entonces nos iremos de esta vida a aquella vida. Pero si no, todos pues un día moriremos y seremos sepultados. Y en estos días de enfermedad es cuando uno más siente la cercanía de la muerte, así como lo sentía Job y también el salmista, que compara sus días con el humo, que es rápidamente pasajero. Cuando el corazón está herido, se compara con la hierba seca, que no tiene vida. El único que puede dar vida a un corazón seco, a un corazón herido, es nuestro Dios. Y el salmista lo sabía. Por eso acudía al dador de la vida. Así nosotros debemos acudir a Dios para que Él nos dé vida y nos dé aliento a nuestro corazón. Como la lluvia que hace reverdecer el jardín, así es la presencia de Dios que hace latir nuestro corazón cuando estamos afligidos. Por eso el salmista iba al lugar preciso, a la presencia de Dios con sus quejas. Dice el salmista, me olvido de comer mi pan. El afligido puede olvidarse de comer pan, pero no de alimentarse de la palabra de Dios. Es lo más importante, porque la palabra de Dios es el pan de vida. Amén. Acab, un ejemplo, Acab, cuando estaba angustiado porque no pudo obtener la viña de Nabot, dice que estaba tan angustiado que no podía ni comer pan. Era una aflicción que él tuvo, pero esa aflicción no lo llevó a buscar a Dios, no lo llevó a buscar fuerzas en Dios y a hacer la voluntad de Dios. Por eso hay aflicciones que si nuestro corazón engañoso o egoísta se pone afligido y no quiere ni comer pan y como decir, pues está en contra de todo el mundo, es una aflicción que no te va a llevar a la presencia de Dios ni te va a ayudar para que la palabra de Dios te alimente. Más vemos otro ejemplo, David. También angustiado cuando el Señor a través del profeta Natán le dijo que tu hijo de Betsabé va a morir, él ayunaba y oraba y le pedía perdón a Dios y también no comía pan porque estaba en ayunas, pero cuando Dios ya le mostró su voluntad, que él se llevó al bebé, dice, él se sentó, se lavó y empezó a comer. Inclusive vino un siervo y le dijo, ¿cómo así? Cuando el niño estaba vivo todavía, ayunabas y cuando ya Dios se lo llevó, estás comiendo. Dice, yo no voy a volver a mi hijo para atrás, pero yo iré a él un día. O sea, David entendió la voluntad de Dios y se sometió a ella. Por eso vemos la diferencia de las angustias. Una que lleva a buscar a Dios y otra que nos aparta más de Dios, como en el caso de Acab, claro. También vemos el ejemplo de Daniel. También Daniel estaba angustiado por su pueblo, porque él ya sabía que habían pasado 70 años, él había contado que había pasado 70 años y Dios había prometido que iba a volver a Israel a su tierra, que Jerusalén iba a ser nuevamente habitada. Y él oraba, ayunaba y también se rehusaba de comer pan. Vemos una aflicción que venía de parte de Dios para buscar más a Dios. Y Dios sabemos que le dio la respuesta, le dio hermosas visiones que hasta el día de hoy están escritas y aún tienen que cumplirse todas esas profecías, pero que vemos que nuestra angustia no nos puede llevar, como decir, a un ayuno, o sea, a dejar de comer pan por rencor, por enojo, no. La angustia nos tiene que llevar a los pies del Señor para buscar el pan de vida, el pan espiritual. Amén. Dice el salmista, soy como un pelícano del desierto y como el búho. Se hace comparación con dos animales, o sea, con dos aves, perdón. Y esa comparación era para expresar lo que sentía el salmista, que se sentía solitario, se sentía triste y miserable. Y pues algo bien interesante es que estas dos aves, el pelícano y el búho, están en la lista de las aves que eran prohibidas comer en Israel. Y eran aves, como decir, era abominación a los israelitas, ellos no podían comerlas. Entonces me da como la impresión que así se sentía el salmista, como que abominado, como que despreciable a Dios. Porque veremos más adelante lo que él va a decirle al Señor, siguiendo con sus quejas.
Y después dice, velo. O sea, mira, Señor, soy como el pájaro solitario en el tejado. Velo, míralo, Señor. Pon atención a mi condición. Me han apartado como si yo fuera un ave abominable, como si no, ya nadie se preocupa por mí. Esa era la situación que se sentía este salmista, así como Job, que se sintió solitario porque todos se apartaron de él. Después, al tiempo, vinieron los 3 amigos que trataron de consolarle, ayudarle, pero al principio se sentía solo, solitario. Inclusive se sentía como si Dios fuera su enemigo. Lo veremos un poquito más adelante. Pero vamos a leer el versículo del 8 al 11 de aquí del Salmo. Y dice así: cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Vamos a detenernos aquí. Aparte que vimos las quejas por causa de su salud, de sus enfermedades, de su aflicción, ¿cómo decir?, lo que sentía en su cuerpo, vemos ahora también la aflicción por causa de sus enemigos. Cada día me afrentan mis enemigos, dice el salmista. David también tuvo muchos enemigos. Y en un salmo expresa lo siguiente, Salmo 25, 19. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Así cada cristiano tiene muchos enemigos. Y no porque lo queremos tener, no porque hacemos algo para que ellos sean nuestros enemigos, pero porque ellos no aman a Dios, ellos no pueden ser nuestros amigos, ellos se comportan como enemigos. Inclusive el diablo constantemente insta a sus hijos, los que no son del Señor, para que hagan algo, para ponernos tristes, para oprimirnos, para decir algo contra nosotros. Y así pues el salmista dice, se han aumentado mis enemigos. Dice, me afrentan mis enemigos, o sea, me hacen guerra mis enemigos. Aparte que estoy enfermo, me siento solo, me siento cansado, me siento desechado. Y más los enemigos vienen y me empiezan a afrentar. Una situación tremenda, ¿verdad? Jesús nos enseñó para que esto no sea sorpresa para nosotros, que nosotros también vamos a tener enemigos. Nos dice, el enemigo del hombre son los de su casa. Eso está en Mateo 10:36. Y vemos en el ejemplo de Job, como ya había dicho, aparte de su dolor físico, también tenía dolor espiritual, mental, psicológico, porque su esposa también le enfrentó. En vez de ayudarle, de confortarle, porque sabemos que los dos estaban llorando por la pérdida de sus hijos y de las cosas materiales que tenían, pero en vez de ella ayudarle, se comportó como una enemiga. Y eso le dolía a Job. Y este salmista nos cuenta que también los enemigos le estaban afrentando. Y Jesús por eso nos inspira, de antemano nos habla de las cosas que van a suceder y nos dice, ustedes van a tener enemigos, inclusive serán los de su casa, así como los fue la esposa de Job para él. Se levantan, nos acusan, nos enfrentan, nos dicen cosas para añadir dolor sobre dolor a nuestro corazón. Lamentablemente estamos en este mundo y estas cosas van a suceder con nosotros, pero el Señor nos dejó precisamente este salmo para darnos esperanza de que Dios lo tiene todo bajo control. Y veremos pues al final del salmo cómo el salmista hace una expresión de su confianza en Dios. Entonces, cuando estamos afrentados por nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestro Señor y humillarnos ante Él, como lo hizo el salmista. Tan grande era la aflicción de este salmista que dice, como ceniza, de comer,
ceniza a manera de pan, así como si toda su vida era puro duelo. En la antigüedad el afligido rasgaba sus vestidos y ponía ceniza en la cabeza, inclusive se sentaba en la ceniza. Un ejemplo, David, cuando escuchó de la muerte de Absalón su hijo, también cuando escuchó de la muerte de Jonatán su amigo y de Saúl el rey, rasgó sus vestidos, se puso ceniza, se sentó en ceniza y lamentaba. Bueno, así pues era la situación de este salmista. Amén. Los ninivitas, cuando escucharon la reprensión de el profeta Jonás, que dijo, Dios va a destruir la ciudad por su maldad, ellos se humillaron sus corazones, se pusieron en ceniza, rasgaron sus vestidos, se pusieron vestidos, como decían, para mostrarle al Señor, estamos humillados, y se sentaron en ceniza y el Señor tuvo misericordia de ellos. Pues así vemos que este salmista estaba en esa situación de aflicción hasta que se sentaba en la ceniza. Y parecía hasta que comía ceniza, dice, como pan. Dice, mezclo mi bebida con las lágrimas. Las marcas del duelo, ¿cuáles son? La ceniza y las lágrimas. Y le eran tan familiares como la comida y la bebida. Jesús era un varón experimentado en quebrantos, dice la palabra de Dios. Él también lloraba, también se afligía. Vemos en Marcos 14:34, también eso está en Mateo, lo podemos ver cuando él vino al huerto de Getsemaní, y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Por eso vemos que Jesús puede entender nuestra aflicción, cuando nuestro corazón está partido en dos, cuando el alma está muy triste. Esta es nuestra esperanza, que el Señor conoce desde adentro lo que podemos sentir, lo que podemos vivir. Y como decía al principio, Ana, la madre de Samuel, también estaba en tan grande angustia que lloraba con lágrimas vivas ante el Señor, pues su enemiga, la otra mujer de su esposo, se burlaba de ella. Y por eso Ana, con lágrimas, expresaba al Señor su dolor y expresaba el anhelo de ser madre. Y como vemos, Dios lo concedió, porque Dios atiende al humilde, Dios atiende al que está angustiado. Él escucha la voz y el clamor de los que son despreciados por este mundo. Y aquí llegamos al punto donde el salmista le dice a Dios que todo lo que está sufriendo es por causa de la ira de Dios. Dice, a causa de tu enojo y de tu ira. Tal vez el salmista sentía que era un castigo de parte del Señor lo que le estaba pasando. Job también sentía lo mismo. Cuando nos enfermamos, a veces pensamos, Dios me está castigando. Si somos hijos de Dios, tal vez sí. Puede ser que una enfermedad sea un castigo para que aprendamos algo, pero también puede ser solamente por prueba para que Dios sea glorificado a través de esta aflicción. Pero a veces sentimos, como así como Job y este salmista, como que Dios nos tiene como enemigos. Miren lo que dice en Job 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Era Job diciéndole al Señor lo que sentía. Señor, da la impresión que me estás oprimiendo como si yo fuera un enemigo. Pero sabemos que no es así, que Dios es grande en misericordia. También pueden leer, si en su casa, si Dios lo permite, en Job 16, bueno, todo Job nos cuenta, ¿no? La historia de sus quejas y cómo Dios le ha respondido a Job. Pero vemos que expresaba Job lo que sentía. El Señor me oprimió, el Señor me hizo llegar al polvo, el Señor acortó mis días, y eso todo está en Job 16, versículo del 7 al 11, pueden leerlo después, más adelante, que vemos que así nos sentimos a veces. Spurgeon dice acerca de este salmo, de estos versículos, sentía que Dios le estaba tratando como los luchadores se tratan entre sí, como un hombre levanta deliberadamente a su oponente para que pueda causarle la peor caída. Así se sentía pues este salmista, y pues así lo compara Spurgeon, un gran estudioso de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, me alzaste y me has arrojado. David también experimentó la ira de Dios sobre sí. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne,
a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Vemos aquí la razón de por qué Dios a veces nos castiga en su ira, por el pecado. Y David lo sabía muy bien. Job no había pecado. Él no experimentó la ira de Dios sobre él. Él experimentó la ira del demonio, pero no la de Dios. Dios permitió la prueba para enseñarle algo hermoso y era para que él conociera aún más a su Señor. Y vemos que al final el Señor lo bendijo el doble de lo que había tenido en esta tierra, porque Dios es fiel. Por eso tenemos que estar muy atentos, amados. Si el Señor nos castiga, Él enseguida nos hace entender cuál es el pecado o cuál es el error del cual tenemos que arrepentirnos y ponernos a cuentas. Pero si es una prueba, el Señor también nos dará, la certeza de que lo vamos a superar para la gloria de nuestro Dios. Moisés también escribió lo siguiente en el Salmo 99. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Ya ven? Los siervos del Señor entendían que por la ira del Señor los días de los hombres se acortan cada vez más. Y es obvio porque Dios no tiene nada que ver con la ira, con el pecado. Por eso le sale ira del corazón del Señor. De ese corazón tan amoroso también sale ira cuando deliberadamente el hombre peca. Dice, y somos consumidos. Dice, nuestros días declinan a causa de tu ira. Y así pues se sentía también este salmista. De estos versículos podemos entender que la ira de Dios es consecuencia del pecado. Por eso, el hombre se seca como la hierba, como dice el salmista. Pero no toda enfermedad es causa de la ira. A veces es causa de prueba para nuestras vidas, como en el caso de Job, como lo estaba yo explicando ahorita. Vamos a leer el versículo 12, que dice así. Es un salmo extenso, pero vamos con paciencia, ¿verdad? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Qué dice aquí el salmista? Dios es eterno. El hombre es mortal. El salmista describe el contraste. Yo como hombre soy como la hierba, soy como el humo, mas tú, Señor, eres eterno. También en Lamentaciones, Jeremías dice, 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Es algo que tenemos que saber profundamente. Dios es eterno, nosotros somos mortales. ¿Para qué? Para que podamos confiar en aquel que no cambia, en aquel que no pasan sus días, que es de generación en generación será su gloria. Leeremos ahora desde el versículo 13 al 17, que dice así. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desválidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Dios tendrá misericordia de su pueblo que está afligido. Hasta aquí veíamos la aflicción del salmista a causa de su enfermedad, de sus dolores, de sus enemigos, del castigo de Dios, mas ahora él expresa la verdadera causa de su angustia, y era su nación. El salmista estaba angustiado por causa de su nación que estaba sufriendo la ira de Dios. Por eso el salmista comienza a hablar como un patriota que ama a su nación y expresa su fe y su confianza en Dios al respecto de Sión. Dice, tú te levantarás y tendrás misericordia, porque el plazo ha llegado. El salmista, como David también, el profeta Daniel, contó el plazo que Dios había profetizado a través de Jeremías, que Israel sería cautivo por 70 años y Dios los volvería a su tierra. Y con toda certeza creía en la misericordia de Dios. Hay un plazo de tiempo para los gentiles también, que pronto se va a acabar, y Dios volverá su rostro nuevamente a Jerusalén,
a los hijos de Israel para salvarlos. Es lo que vemos aquí en la profecía, es lo que vemos aquí en este salmo. Te levantarás y los salvarás, tendrás misericordia, porque el plazo ha llegado. Entonces vemos que los gentiles también tienen un plan de Dios, un plazo trazado de parte de Dios. Y para que nos demos cuenta que pronto se va a acabar, vamos a ir a 2 versículos. Primeramente en Lucas 21-24 dice: y caerán a filo de espada, el Señor hablando del futuro, de lo que iba a suceder, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, el pueblo de Israel, los israelitas, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso sucedió hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, el tiempo de los gentiles tiene un fin. Como aquel salmista y Daniel contaron el plazo de las profecías que ya Dios tenía que llevar nuevamente a Israel a Jerusalén, o sea, a su tierra, así nosotros ya tenemos que estar seguros que se está acabando el plazo de los gentiles. También en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tiene contado tanto los días como la plenitud, o sea, la cantidad de gentiles que van a ser salvos, para que ya Dios termine su obra con los gentiles y vuelva nuevamente a salvar a Israel, porque Dios los va a salvar. Dios va a luchar por ellos. Inclusive va a venir a Jerusalén a reinar. Entonces vemos que pronto el plazo de los gentiles se va a acabar. Por eso debemos orar y confiar en el Señor y orar por Israel para que Dios tenga misericordia de ellos. Dice: tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. El cristiano ama lo que Dios ama. Dios ama a Israel. Dios escogió a Jerusalén. Y nosotros tenemos que orar, como dice en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que le aman. Tenemos que orar para que Dios nuevamente vuelva su rostro, vuelva su presencia a esa nación, que lamentablemente se han apartado de Dios de una manera horrible. Pero vendrá el día cuando los gentiles se acabará el plazo y comenzará nuevamente para Israel. Cuando Dios edifique a Sión, los reyes de la tierra temerán el nombre de Dios. Es lo que dice aquí el salmista. Como en los tiempos de Moisés, temerán las naciones al Dios de Israel, como en los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó de Egipto a Israel con mano fuerte y poderosa, echó al mar todos los carros del faraón, después le envió maná, les dio la victoria sobre muchas naciones y todos alrededor les temían. No solamente a Israel, temían al nombre del Dios de Israel. Así pues sucederá en estos últimos tiempos, cuando Dios venga a luchar por ellos, a salvarlos. Y eso sucederá pues cuando venga Jesús a reinar sobre esta tierra. También dice el salmista: habrá considerado la oración de los desválidos y habrá desechado y no habrá desechado el ruego de ellos. Spurgeon a estas palabras dice: solo los pobres, los más pobres del pueblo, quedaron para suspirar y llorar entre las ruinas de la amada ciudad. En cuanto a los demás, eran extranjeros en tierra extraña y lejos del lugar santo. Por las oraciones de los cautivos y los desamparados de la tierra serían oídos por el Señor. Estas oraciones serían oídas por el Señor, porque Dios es fiel. Él no desecha para siempre a los desválidos. Él no desecha, o sea, al pobre y al desnudo, esto que quiere decir la palabra desválido. Dios siempre escucha nuestras oraciones y presta mucha oración, mucha atención a la oración hecha de todo corazón, en sinceridad. Amén. Ahora, versículo 18 hasta el 22, que dice así: se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar
a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Qué vemos aquí? Que el salmista reconoce que va a haber una gran liberación. Todo lo que quedó escrito en la palabra de Dios es para que conozcamos a nuestro Señor y alabemos su santo nombre. Todas esas historias de lo que ha sucedido en Israel es para que tengamos temor delante de Dios y para que alabemos su nombre. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice, miró desde lo alto, desde sus moradas, escuchó el gemido de los presos, de los cautivos, y soltó a los sentenciados a la muerte. ¿Qué vemos? Que Dios mira, escucha y actúa. Esa es nuestra confianza en el día de aflicción. Señor, tú escucharás, tú mirarás y tú vas a actuar. Dios no se quedará con los brazos cruzados, porque Él ama a sus hijos. Él ama a los afligidos de corazón, de espíritu, a los contritos y humillados, con el propósito de que su nombre sea exaltado y proclamado, y para reunir a todos los pueblos para que le sirvan. Eso va a suceder y muy pronto, amados hermanos. En medio de la angustia, el salmista ve la esperanza de su pueblo, el buen futuro que les espera. Así nosotros debemos mirar con fe al futuro, porque ya Dios nos dijo cuál será. Cuando estemos angustiados, oremos al Señor, que tiene misericordia de los menesterosos, de todos aquellos que están contados a la muerte. Precisamente estos versículos 19 y 20, donde dice el Señor desde las alturas miró para escuchar el clamor de los sentenciados a la muerte y para sacarlos. El Señor me animó, me exhortó, porque aquí en mi familia, pues mi tío lamentablemente murió. Yo escribí su testimonio en las reflexiones que tengo en Telegram. Si tienen la posibilidad de entrar y ver, pues yo creo que será de bendición para ustedes, para alabar el nombre del Señor, porque es grande su misericordia. Y precisamente eso me alentaba. Señor, yo sé que desde lo alto tú estás mirando el gemido y el clamor de aquellos que están sentenciados a muerte, porque todos nosotros, amados hermanos, somos sentenciados a muertes. Inclusive dice, somos como ovejas que ya están, como decir, sentenciadas al matadero. Pero el Señor es grande en misericordia y escucha nuestro clamor, y como ya vimos, también actúa. Y veremos ahora el versículo 23 al 27, que dice así: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Después de hablar de la futura esperanza de Israel, nuevamente comienza la queja. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vamos a detenernos aquí antes de leer el último versículo, que vemos la debilidad del hombre y la fuerza de Dios. El salmista conoce que Dios no cambiará. Fíjense que él comenzó este salmo reconociendo su propia debilidad. Luego él salta a Dios por la futura liberación de su pueblo. Y ahora nuevamente comienza una vez más a hablar de su fragilidad, de su debilidad. Dice, Él debilitó mis fuerzas, acortó mis días. Es importante entender que todo lo que nos sucede es por la voluntad de Dios. Que todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Y todo está en el control de sus manos. Es importante entender esto, amados hermanos. Por eso el salmista dice, Él me acortó los días. Es para que seamos agradecidos por las buenas y por las malas, para que tengamos agradecimiento por todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, porque Dios tiene todo bajo control. En Deuteronomios 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Y aquí vemos que ese es el propósito de las pruebas y las aflicciones que Dios nos permite pasar. Porque Dios quiere conocer lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando eres próspero, cuando tienes una buena salud, cuando tus familiares están todos bien, es fácil servirle al Señor. Es fácil adorar su santo nombre, alabarle. Pero cuando está la aflicción, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, ¿es fácil adorar a Dios? El Señor prueba nuestros corazones para saber si de todo corazón estamos dispuestos a entregar a Isaac el holocausto, allí en el sacrificio. ¿Estamos dispuestos a entregar lo más preciado por Dios? ¿O nos estaremos quejando y quejando y quejando? Algunos que lamentablemente en los días de las pruebas se apartan de Dios. Por eso Dios permite estas aflicciones. Y dice el salmista: Dios mío, no me cortes en la mitad de tus días. Es una oración sincera, porque todos queremos vivir, todos queremos pues tener vida, glorificar el nombre de Dios aquí estando en la tierra. Y por eso los hijos de Dios pueden decir: Señor, no acortes mis días. Ten misericordia de mí. Permíteme vivir para adorar y santificar tu santo nombre mientras que estoy en esta tierra. Vemos que también David expresaba en el Salmo 39:5: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Pero ¿quién fue cortado en la mitad de sus días? ¿Qué personaje bíblico? El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Él murió a los 33 años. 33 años, era muy joven todavía. Podía vivir muchos años más y glorificar y hacer muchos más milagros y hacer muchas más cosas por el nombre de su Padre, de Dios. Pero el Señor le cortó los días, porque era un propósito, era un plan que Dios tenía para él, para la salvación nuestra, precisamente. En Isaías 53:8, el Señor había dicho que él sería cortado, fíjense en la segunda parte: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ya ven? ¿Por qué fue cortado los días del Señor Jesucristo, de nuestro Mesías y Cristo? Por nuestra rebelión, por nuestros pecados. Él fue herido, Él fue muerto, pero Dios lo resucitó de los muertos precisamente para darnos la esperanza de que podíamos vivir, que Él nos bendeciría con largos días. El salmista no tenía todavía al Mesías. No había venido el Mesías en aquel entonces. Él no tenía esa esperanza, pero nosotros sí la tenemos, que el Señor Jesús murió para darnos vida, resucitó para darnos esperanza. Por eso el Señor levantó de los muertos a Jesús para darnos vida juntamente con Él. Como dice en Pablo en Romanos 14:8, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y esto es el privilegio más grande que un ser humano puede tener: pertenecerle a Dios, ser de Cristo. El salmista sabe que Dios es eterno, que Él creó todas las cosas, que el cielo y la tierra un día desaparecerán, mas Dios seguirá siendo el mismo. Y esa es la garantía de la esperanza que tenemos. Que pase lo que pase en este mundo o en nuestras vidas, Dios seguirá siendo el mismo. Esta es nuestra esperanza, que Dios no cambia. Y por eso termina el salmista en el versículo 28 y dice: los hijos de los siervos, de tus siervos, habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué vemos? Una plena confianza en Dios. El salmista termina su oración con una nota de confianza, incluso de triunfo. Él confía plenamente en su misericordia y en la victoria final de su pueblo, de los siervos de Dios. Tal vez él no vio la restauración de Sión, pero él tiene la confianza que sus hijos lo verán. Dice: su descendencia será establecida delante de él. Establecida quiere decir será afirmada, asegurada, será firme, será confirmada por Dios, será ordenada delante de Dios. ¿Para qué?
para que vivamos, para que le honremos, le sirvamos. Vamos a ir a Ezequiel 37, 26 a 28. ¿Por qué el Señor le daba esta esperanza al salmista? Para que también nosotros tengamos una linda esperanza. Ezequiel 37, 26 al 28 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Ven la misericordia de Dios? Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ven? El futuro de los hijos de Dios, el futuro de los siervos de Dios, estarán delante del Señor por los siglos de los siglos, bien establecidos, sirviéndole al Señor. Y el salmista no lo vio, pero sí lo creyó. O sea, no lo vio estando en vida, claro, pero sí lo creyó. Y ahora que está en los cielos, verá cómo Cristo vendrá a esta tierra a reinar y a restablecer todo lo que el hombre en su pecado había destruido. Así como el salmista, podemos nosotros estar afligidos, enfermos, preocupados, pero nuestro Dios nos da la esperanza viva que nuestro fin será muy bueno, pues habitaremos con Cristo por la eternidad. Esta es la alegría mayor en medio de la aflicción. Amados, espero que este salmo les haya sido de bendición y deseo de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente.